Bendiciones a todos. Me alegra poder saludarlos hoy día de estudio bíblico. Quiero agradecerles su compañía, su disposición, el tiempo que sacan para que juntos podamos hacer este estudio de la palabra de Dios. Oro siempre al Señor para que los bendiga, para que nos dé sabiduría a todos y para que su palabra halle eco en nosotros y se haga vida. Que se haga vida, es decir, que podamos actuar bajo los principios de la palabra que recibimos. Los bendigo y bueno, los invito a que hagamos la segunda parte del libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 7. Si recuerdan bien, estuvimos hablando acerca de la profecía de Nahum en tiempo de Nínive. Dijimos además que Isaías había profetizado, que Nahum había profetizado en el tiempo de Isaías y de Miqueas. Y que este versículo 7 parece que se hubiera salido del contexto que traía, hablando acerca de ese Dios fuerte, celoso, que visitaba la maldad, pero hay un momento en que Nahum parece que se detuviera y dijera: Jehová es bueno. Es decir, no es malo, Dios es bueno. Dios es bondadoso, misericordioso. Es omnipresente, omnisciente. Dios es amor. Ya hicimos el desarrollo de esos temas la semana pasada. Hoy quiero hablar de la segunda parte del versículo. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Nuestro tema hoy es: Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestra fortaleza. Déjenme decir que, y yo creo que ustedes lo saben, en la antigüedad una fortaleza era un refugio o era un recinto fortificado que se construía para defenderse de los ataques o de las invasiones. Las fortalezas eran estructuras militares que se usaban en los conflictos bélicos, en las batallas, en las guerras. Particularmente se caracterizaban por tener muros muy gruesos y muy altos. Un castillo podía ser una fortaleza. Pero las ciudades en aquel tiempo, recuerden bien que la Biblia menciona a Jericó, la toma de Jericó. Dicen los historiadores que los muros de Jericó eran tan anchos que dos carros de este tiempo, dos vehículos de este tiempo, podían caminar como si fuera una calle, una autopista por ellos. Acuérdense bien la historia de la destrucción de los muros de Jericó. Y va a tener en cuenta que Jericó a su alrededor tenía estos muros para convertir la ciudad en una fortaleza. El profeta Nahum aquí utiliza la palabra fortaleza para hablarnos y decirnos que Dios es el lugar donde nos podemos proteger. Escuchen eso, qué interesante. Utiliza una figura hablando de las fortalezas de aquel tiempo, para decirnos a nosotros que Dios es el lugar donde nosotros nos podemos proteger, guarnecer, esconder, en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio de la tribulación. Esto es muy importante entenderlo. No es que Dios sea un muro o una ciudad fortificada. Es que cuando el profeta dice esto, hablando de la fortaleza, dice que de la manera que se usaban las fortalezas y aquellos muros fuertes para guarnecerse o para guardarse de la persecución del enemigo en medio de las batallas y de las guerras, así es Dios. Así debe ser Dios para nosotros. El lugar donde nos podemos proteger, el lugar donde nos podemos esconder,
Es el lugar donde en medio de la adversidad y de la dificultad nos sostenemos, nos guardamos de los ataques del enemigo. Es Dios. Para esto debemos recordar al pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto, cómo Dios de una manera extraordinaria y especial hace que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud de Egipto y que Faraón los dejara ir. Y dice el texto bíblico que cuando Faraón los dejó ir de un momento a otro reaccionó y entonces convocó a sus ejércitos y a sus soldados y fue tras el pueblo de Israel que ya estaba caminando hacía mucho tiempo, pero que llegó un momento en que se encontraron frente al Mar Rojo. Y que cuando se enfrentaron frente al Mar Rojo, muchos de ellos empezaron a decir a Moisés y a hablar contra él para decirle, mira, ahora para dónde vamos, porque el asunto de ellos era que o cruzaban el Mar Rojo o se devolvían nuevamente a la esclavitud y iba a ser definitivamente peor. Y es cuando el pueblo se viene contra Moisés y Moisés clama a Dios. Y entonces Dios le dice, ¿qué haces clamando a mí? Avanza, dile al pueblo que avance. Y entonces tomó su vara y tocó el mar y el mar se abrió en dos. Y entonces el pueblo empezó a pasar. A mí me sorprende porque es que es después. Esto lo dice el libro del Éxodo en el capítulo 14 en la salida del pueblo de Israel. Pero el capítulo 15, después que ellos han pasado y que los egipcios todos fueron destruidos y sus ejércitos cuando el mar se cerró fueron arrasados, lo que nace del corazón de Moisés y de María es cantar una canción. Porque dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, capítulo 14, 29, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vino a los egipcios muertos a la orilla del mar, vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, es decir, se habían ahogado todos. Y el versículo 31 del capítulo 14 dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces, en gratitud, aparece el cántico de Moisés y de María, y quiero que Angie lo lea para que ustedes escuchen. Angie, lea el versículo 1 y el versículo 2. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Entonces, ahí les preguntémonos. ¿Dónde podría esconderse el pueblo de Israel, esa multitud tan grande frente al mar y detrás el ejército de los egipcios, del faraón? ¿Qué podían hacer? En ese momento lo que la canción está diciendo es, Jehová es mi fortaleza, es decir, nos escondimos en Dios, nos escondimos en sus promesas. Él dice, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi cántico, Él ha sido mi salvación, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Tremendas victorias Dios nos ha dado. Yo podría contar muchas, usted seguramente puede contar y pudiera decirme, Pastor Trejos, hubo un momento en mi vida en que ya no me quedó más, sino declarar que Dios era mi fortaleza. Así es. David, el salmista David, en el Salmo 18, en el 1 y el 2, él entona también una canción en ese salmo precioso. Escuchen lo que dice el libro de los Salmos 18, 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía.
Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Observen cómo menciona 2 veces la palabra fortaleza. Dios es mi fortaleza. Y menciona Dios es mi castillo, es decir, el lugar donde yo me escondo. ¿Y saben por qué? Porque cuando él compone el libro, ese salmo, el Salmo 18, está hablando del momento en que Dios le libra de sus enemigos y de Saúl, que lo buscaba para matarlo. ¿Se acuerdan cómo Saúl intentó matarlo en más de una ocasión? Si quiere ver esa referencia bíblica, vaya a 2 de Samuel capítulo 22 del versículo 1 hasta el versículo 51. No lo podemos leer aquí por lo extenso que es. Pero como Saúl atentó contra la vida de David varias veces y Dios lo guardó. Como Dios lo guardó de sus enemigos, ¿saben por qué? Porque David tenía al Señor como su fortaleza. David no tenía escudero. David en este tiempo no tenía ejércitos. David en este tiempo, en el tiempo de Saúl, no era el rey. Pero aprendió que la fuerza, su fuerza, estaba precisamente en Dios. De ahí que cuando uno lee el libro de los Salmos, en el Salmo 46, hay un salmo precioso que del versículo al 1 al 3, escuchen lo que dice. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si crees que estás desamparado, que nadie te cuida, que nadie te protege, si crees que lo que te está pasando es inevitablemente tu fracaso y tu muerte, pues Dios te dice hoy que no. Porque si Él es tu amparo, Él es tu fuerza, Él es tu fortaleza. Y dice el salmista, aquí dice, es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Siga leyendo, Angie. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Yo creo que ustedes como yo han estado en lugares donde la tierra tiembla o han estado en un temblor de tierra. Yo he estado en muchos, porque provengo de un lugar donde hay mucho temblor, Pereira, el eje cafetero. Yo vi muchas ocasiones en Pereira temblar y la casa de mis abuelos casi a punto de caerse. Es más, mis padres, cuando yo era solamente un niño de 4 o 5 años, nuestra casa la tumbó un temblor. Vivíamos en Pereira, en el barrio Cuba, y esa vez mi madre nos había llevado a mi hermano Uriel y a mí, y creo que a mi hermano César nos había llevado a la casa de mi abuela porque ella tenía que ir al médico, no sé dónde, y mi abuela nos estaba cuidando. Mi padre se había ido a trabajar. Hubo un temblor de tierra en Pereira y la noticia más dura que pudo haber oído mi madre en aquel tiempo es: la casa se cayó, nuestra casa se cayó completamente. ¿Saben qué le dio aliento y fortaleza a mi mamá, que no conocía todavía a Dios? El que sus hijos estaban vivos. Yo ahora pienso que Dios nos guardó. Pero ¿saben qué decepcionante es esto? Y el salmista dice: no temeré aunque haya un temblor de tierra, aunque la tierra sea removida. Yo he visto gente gritar, arrodillarse en la mitad de la calle. Yo vi a un lechero, a un hombre que vendía leche en la mitad de la calle en Pereira cuando tembló, arrodillarse en la mitad de la calle y decía: Dios mío, perdóname, no le vuelvo a echar agua a la leche. Imagínense que era lo que nos vendía ese vecino, leche con agua. Y el salmista dice:
No temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y dice, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No sé si ha tenido la experiencia que tuve yo de ir montado en un barco en alta mar y levantarse una tempestad y lluvia de tal manera que tuvieron que atracar el barco en la mitad del mar y ponernos en alerta naranja porque algo podía suceder y era terrible ver la tempestad y cómo las olas casi querían cubrir ese inmenso barco en el que yo iba. Con todo eso dice el salmista, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, el Señor es mi amparo y Él es mi fortaleza. Él dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y vuelvo a insistir, Dios ha puesto en mi corazón hablar esto y seguramente lo estoy hablando para ti. La enfermedad muy seguramente te ha ido carcomiendo poco a poco y seguramente te vas a morir algún día. Claro, todos tenemos que morirnos. Pero tu fortaleza está en Dios. Tu esperanza está en Dios. Tú me dices, pastor, pero es que yo soy cristiano. ¿Y qué? La angustia nos viene a todos. Los problemas nos llegan a todos. Cristianos y no cristianos. La Biblia dice que el sol sale sobre justos e injustos. La Biblia dice que la lluvia y el amanecer es para justos e injustos. Eso es normal. Es para grandes y pequeños, para reyes, para príncipes, para el que sea, para ricos, para pobres. Es más, el Señor Jesús dijo a sus discípulos en su tiempo, San Juan capítulo 16, versículo 33, Él lo dijo a sus discípulos y usted y yo somos discípulos de Jesús. Escuchen lo que dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Escuchen eso, estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. ¿Saben qué les está diciendo? Para que en mí ustedes tengan fuerza, para que ustedes en mí sean fuertes, para que ustedes en mí sean valientes. Eso es lo que está diciendo el texto. Jesús lo dijo a sus discípulos y hoy nos está diciendo a nosotros. Porque algunos creyentes en Cristo creen que porque creen en Cristo no se van a enfermar. ¿Quién dijo? Creen que no los pueden atracar. ¿Por qué? Ah, no, es que Dios va a andar a un lado suyo todo el tiempo. Él nos está viendo y hay cosas que Él permite que sucedan para enseñarnos, para formarnos, pero aún vivamos en esta tierra. Mientras vivamos en esta tierra vamos a tener aflicción, acabamos de leerlo. Pero Él dice, confíen en mí. Vamos a tener desastres naturales. Yo he ido en una carretera a predicar y a hacer misiones y se ha caído la vía y me ha tocado estar 3 días caminando en una carretera de Quibdó a Pereira, 3 días caminando con la maleta al hombro. Normal. Tengo que aprender eso. Mi cuerpo se va a enfermar. ¿Y por qué si yo soy cristiano? ¿Quién dijo? Pero yo he sido cristiano toda mi vida, pero he sido descuidado con mi cuerpo. Grasa, harinas, azúcar, comiendo, a veces como no se debe. Pues lógico, las consecuencias normales de ese desaforo es que uno se enferma. Eso es así. Pablo dice, o sea que todos se enferman, pero yo no enfermo. Yo también me enfermo. Pero mi fortaleza está en el Señor. Vamos a tener ataques del diablo. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Escuchen. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás también está alrededor queriendo dañar tu vida, queriendo romper el propósito que Dios tiene contigo. Satanás está ahí también.
¿Vamos a tener angustia emocional? Claro. Angustia existencial. Vamos a estar en depresión. Vamos a tener momentos, porque algunos dicen, es que como yo soy cristiano, como a mí, yo no me, a mí esos ataques emocionales no me dan, yo no me deprimo. Ah, ¿no? Ah, pues entonces usted es de otro territorio. El salmista dice en el capítulo 23, versículo 4, escuchen lo que dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Escuche eso. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Esas enfermedades mentales en un país lleno de violencia como el nuestro, donde uno está angustiado todo el mundo, a qué hora será que lo van a atracar, a qué hora será que lo van a matar. Se llama valle de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Él dice, no temeré mal alguno porque tú eres mi fortaleza, es lo que quiere decir, porque tú eres mi fuerza. No temeré mal alguno porque yo estoy escondido en ti. Y no tengo tiempo, pero pudieran leer ustedes en su casa Primera de Reyes capítulo 19, el 3 y el 4, el profeta Elías. Después de haber dado muerte a todos los profetas de Baal, se va y se esconde en una cueva y le dice a Dios, quisiera morirme, ¿por qué no me quitas la vida? No quiero vivir más. Usted seguramente oirá esto y me dirá, ay, pastor, usted que está... Sí, yo conozco pastores en depresión. Sí, yo he tenido que ministrar y hablar con pastores en estados de crisis mentales tremendas. ¿Saben por qué? Porque los pastores somos seres humanos. Porque también tenemos debilidades y necesidades. Pero los que hemos aprendido que el Señor es nuestra fortaleza, entonces ahí está el asunto. Y observen que aún en el versículo 7, en la parte final del versículo, dice, Él conoce a los que en Él confían. Nahum 1:7 en la parte C dice, Él conoce a los que en Él confían, es decir, Él es nuestro protector. Esto se refiere a tener un andar personal con Dios. Él conoce a los que en Él confían. Eso no es andar diciendo, no, sí, yo confío en Dios. Sí, gloria a Dios, aleluya. Sí, no, eso no es. Él sabe quién realmente confía en Él. No en vano el salmista en el Salmo 1, versículo 1, acuérdense lo que dice. ¿Qué dice ahí? Libro de los Salmos, el Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová, ¿qué? Está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces dice claramente eso. El que está bajo su ley. Y no olviden lo que dice el otro salmo, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces el Señor sí conoce a los que son suyos, a los que moran bajo su abrigo. ¡Qué privilegio! Debe ser y es ser conocido por Dios. A mí me encanta la historia de Job, cuando el Señor le habla a Satanás allá en el Job capítulo 1, capítulo 2, dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Dios conocía a Job, lo conocía. ¿No te has dado cuenta que no hay ninguno como él, un varón recto, perfecto, apartado del mal, consagrado a Dios? ¿Lo han leído? Dios conocía a Job. Claro que Satanás también. Y Satanás le dice a Dios que le haga cosas, que le permita hacerle cosas, dañarlo. Y es que el que nos conoce ahí no es un político, mentirosos. Ni es el presidente, peor este que tenemos ahora. Es Dios. Es el Señor de señores, el Dios todopoderoso. Y para que Él sea nuestra fortaleza, ¿sabes qué hay que hacer? Tener una relación con Él. La confianza
debe ser la base de la relación. El salmista dice en el Salmo 28, versículos 7 y 8, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. es la fortaleza de su pueblo y el refugio de su ungido. Déjenme terminar recordando lo que Pablo dice. Dice, en cualquier situación, cuando escribe a la iglesia de Filipos en Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué es la fortaleza espiritual sino la capacidad de tener fuerzas para enfrentar las dificultades y perseverar en el bien? No devolverme al mal, sino perseverar en el bien, a pesar de los obstáculos, entendiendo que estamos escondidos en Dios y que nadie, absolutamente nadie nos puede tocar porque nuestra vida está escondida en Dios. Eso es lo que dice Pablo cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 3, versículos 2 y 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oiga, vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y si nuestra vida está escondida en esa fortaleza, nadie, absolutamente nadie, nos podrá tocar. Por eso Pablo dice, ¿qué me separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, desnudez, terremotos, nada. Porque él tiene claro en quién está escondida su vida. Él sabe que Dios es su fortaleza. Le invito, le reto hoy a que tome la decisión de declarar que Dios es su fortaleza, de buscarlo, de amarlo, de servirlo. Y le puedo asegurar que a partir de hoy su vida estará escondida en Dios y nadie, absolutamente nadie, la podrá tocar. Bendiciones a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su compañía. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas. Banco Caja Social, cuenta de ahorros 2414 04 00016. 2414 04 00016. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830-128-669. O en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 2100 40 67 785. 2100 40 67 785. A nombre de la ONG El Sol, NID 830-135-953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.